Solo déjame mirarte cara a cara y perderme con... Hola amigos, bienvenidos al programa Cara a Cara. El día de hoy tengo el honor de presentarles al señor José Antonio Fernández Cuesta. Él es abogado, también es economista y periodista de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Yo también estoy muy feliz de que hayas podido venir y bueno, y poderte entrevistar, que viendo tu currículum es tan amplio y tenemos solo media hora, así que quiero dejarte hablar a ti porque me interesa mucho que nuestros espectadores puedan conocerte y saber todo a través de tus años, de la experiencia que has tenido y todo, y sobre todo hablar del homenaje universal al idioma español, del libro precioso que también eres coautor. Entonces, ¿qué nos quieres comentar? ¿Cómo es que surgió el homenaje universal al idioma español? Bueno, pues fue una iniciativa de la Fundación Independiente que lleva muchos años haciendo diversas actividades, entre ellas pues hacer una serie de publicaciones de españoles universales. No voy a enumerarlos porque todos son muy conocidos. Y en un momento dado, hace 2 años, en un acto que hubo en el cual estuvieron los reyes actuales, en la Real Academia Española, de presentación de un libro de la RAE, pues coincidí con don Ignacio Buqueras, compañero muy amigo mío, el presidente de la Fundación Independiente, y entonces le comenté, dije, oye, ¿qué te parece si en vez de estos homenajes, estos libros a los españoles universales, quién mejor que merezca este homenaje que el propio idioma español, que se habla en 550 millones, lo hablan 550 millones de habitantes? Le pareció bien, le preparé un guión y con él, lógicamente con una serie de instituciones que están en el libro, entonces pues tiene un interés especial porque recorre en el libro, que lo van a ver los televidentes, la portada del libro tiene cerca de 400 páginas, ya se ha presentado en diferentes universidades, incluso países, en la propia Real Academia, y tiene una serie una lista de todos los testimonios de presidentes hispanoamericanos. Tiene que es muy valioso porque viene todos los discursos de ingreso como premios Nobel de literatura. Tiene también los premios Cervantes, que es muy difícil localizarlo, y entonces pues este libro, como lo digo, tiene el discurso de los premios Nobel, que tiene relativos españoles, que son 11, los de premios Cervantes, porque con sus discursos de los premios Cervantes, que como sabes se da precisamente en el día de Cervantes, 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Y han sido también muy prestigiosos porque ahí no solo son españoles y hispanoamericanos. Y bueno, ¿cómo se ha planteado este homenaje? Este homenaje se ha planteado pues recorriendo lo que lo he comentado, se ha hecho entre otro compañero mío que es el arquitecto Antonio Lamelo, que es escritor, Antonio Lamela, que es el autor del edificio de Colón, que se empezó a construir por arriba, y luego la Terminal 4 de Barajas, todo queda por estos alrededores, y ahí hicimos una serie de consideraciones de lo que significa el español y la riqueza que tiene el español y para lo que sirve el español, porque tiene una serie de cualidades pues que se consigue. Es una lengua que se habla en 5 continentes,
constituye un mérito en el currículum de cualquier persona para encontrar trabajo. Es una ventaja competitiva en los negocios, que es utilizar el español, no solo el inglés, también es muy importante. Sí, desde Luego también es una prueba evidente de la riqueza del español, que una posibilidad de expresar con diferentes palabras un mismo concepto o similar. Y también otra ventaja que tiene es que una frase en español puede resumir perfectamente una conversación muy larga, ¿eh? Claro. De tal forma que se conoce como el oro, el petróleo de España. Es una imagen de la marca país, ahora que se habla tanto de imagen de marca país. O sea que en cualquier caso, yo creo que con eso es interesante. Y bueno, me Claro. gustaría, sí, tal. ¿No? Me gustaría que nos pudieras hacer un resumen del contenido del libro de Homenaje Universal al Idioma Español. Bueno, ya lo he dicho en parte, Sí. con los premios Nobel, los premios Cervantes. Antes se habla de que el puesto que ocupa en el mundo, pues la primera lengua en el mundo es el chino, y del chino es el chino mandarín, que son 847. Le sigue el inglés con 335. Si quitamos como lenguas fuera de Europa y del mundo occidental, es el segunda lengua, porque quitamos el hindi, que son 200 y pico, y el árabe, pues está el español, que tiene competencia con más de 20, y además de los 470 millones de hispanohablantes nativos, tiene otros 50 millones que le competen con competencia limitada del idioma. Y actualmente se aprende más de 20 millones de personas que están estudiando el español. Entonces, todo eso viene en el libro, y todo eso apoyado por la creación del Instituto Cervantes, que se creó nada menos que en 1991, aunque anteriormente ya es el cuarto centenario de la RAE, en 1714. Eso es, en síntesis, todo el contenido que viene en el libro, que es un libro de consulta por su utilidad y el valor que tiene. Qué lindo. Y bueno, el español como tal, ¿cuál es la riqueza? ¿Cuál es la riqueza que podemos...? Yo sé que es muy rico, pero ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, pues es importante la cantidad de palabras que tienen diferente significado. Por ejemplo, palabras tan similares como trabajador, operario, se pueden expresar de 10 diferentes formas. Pero es que hay otra palabra cualquiera, que por ejemplo, borrachera, que tiene sinónimos, sin contar los americanismos de Hispanoamérica, pues se puede decir de 20 formas diferentes. Y otras palabras, pues que no solo que se puedan cambiar por otro de similares, sino que dentro de un contexto, significado gramatical o incluso fonético de énfasis y tal, pues las palabras tan normales como Dios, como la palabra gato, como otras palabras de fácil utilización, que según en dónde se implica de la frase puede tener un significado u otro. Claro. Eso es lo importante, lo que le da riqueza a una lengua. A una lengua, claro que sí, que pueda tener tanto significado en tantas palabras. Y hablando un poquito del Quijote. Bien. Del Quijote y del Quijote, ahora del que fue Quijote, su centenario, el Quijote, y de Cervantes. se puede decir muchísimas cosas del Quijote. Ahora que estamos con él. Es importante saber que después de la Biblia es el libro que se ha traducido a más lenguas, nada menos que a 142 lenguas o dialectos, Fíjate. pero principalmente lenguas, segundo después de la Biblia. Supera las 6.000 ediciones, que no son ejemplares. Lógicamente, cada edición puede tener 3.000
o 50.000 o lo que sea, que ya esos son incalculables. Eso ni siquiera haciendo un Ya ni se máster puede. o una tesis doctoral se No sé podrían cuánto. saber las ediciones, porque sería una labor increíblemente incalculable el número de ejemplares. Una cosa curiosa es que ahora está tan denostado y tan perseguido en ciertas comunidades autónomas, pues que resulta que a poco más de hace un siglo el Quijote era de lectura cuando empezaban los niños en el colegio, desde una cierta edad hasta ya la secundaria, pues tenían obligatoriamente que leer un párrafo de un capítulo del Quijote, lo cual, comparado ahora, que se persigue, y en la comunidad autónoma, no me importa decirlo, la comunidad autónoma de Cataluña, pues los padres que quieren enseñar que sus hijos estudien en español, en castellano, pues tienen incluso con sentencias de tribunales en la mano, no lo consiguen. Porque el que se llame castellano, eso en mis conferencias que doy, no me canso de repetir que en la Constitución de 1978 fue, utilizando un dicho del español, fue una auténtica bajada de pantalones de los padres de la Constitución, porque no querían herir susceptibilidades, y entonces hablaron del castellano. Castellano originariamente, como luego en la próxima entrevista era, pues era el español, lógicamente, pero luego desde su evolución, que nació en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, pues evolucionó yendo por una serie de cosas que ya hablaremos en la próxima entrevista, pues se convierte en el español y se convierte en idioma universal. Esto, en fin, el valor del español pues también es incalculable, lo que supone en el PIB aproximadamente el 16%. En fin, se defiende, está registrado, vamos, en la Constitución, en el artículo 3º, y bueno, pues yo creo que con eso le contesto a esta pregunta. Para Claro no que sí. Y enrollarme mucho. además que es tan rico hablar contigo porque se nos ha ido el primer tiempo. Tenemos que ir a una pausa, pero Vale. no te nos vayas porque seguimos con la segunda. Muy bien. Amigos, no nos dejen, que está muy interesante. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme con... Solo déjame mirarte cara a cara y perderme con... Hola amigos, gracias por estar con nosotros en la segunda parte de la entrevista, y estamos aquí con José Antonio Fernández Cuesta, que nos está dando toda una cátedra. Hablando de todo esto, pues bueno, también quiero mencionar que él es miembro de las Asociaciones Europeas de Profesores de Español y de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. También es un ponente y conferenciante en diversas universidades, foros e ingresos desde el 2004, y sobre el camino de la lengua castellana y valor del poder del español en el mundo, que nos ha estado hablando de todas estas cosas. También es miembro del Comité Ejecutivo del Homenaje Universal al Idioma Español. Y bueno, de veras es un privilegio tenerte aquí y que nos puedas hablar de lo que es el idioma español, tan precioso, tan rico, y que lo usamos sin pensar muchas veces. Y bueno, en América tenemos nuestra forma de hablar, pero eso ha hecho que se enriquezca porque ha aportado, viéndolo de este punto. Ampliando lo que ha dicho, efectivamente en todo Iberoamérica existen las reales academias de la lengua, que aportan muchísimas palabras y que luego la Academia Española las reconoce, y entonces hay una especie de vasos comunicantes, con lo cual se enriquece más. Y de ahí la importancia que tiene. Antes había citado, por ejemplo, las palabras sinónimas o afines, por ejemplo, una palabra tan normal
como asalariado o trabajador. Pues se puede decir nada menos que como mínimo de 10 formas, sin contar los latinoamericanos, no latinismo que sería el latín, sino los hispanoparlantes. Sí. Por ejemplo, trabajador, jornalero, obrero, operario, temporero, empleado, interino, oficinista, funcionario, y la palabra castiza de currante, el currante, que es muy familiarizar con los series de televisión. Yo lo he escuchado mucho aquí, Currante, eso de currar, currante. hay que currar, Bueno, y que hay que todavía, trabajar mucho. todavía aquí se me escapará alguna. Otra palabra que tiene muchos sinónimos, por lo menos yo he detectado 20, la palabra muy conocida y muy utilizada, que es que a veces cuando los extranjeros, porque en inglés a lo mejor la palabra borrachera se puede decir de 2 o 3 formas, Claro. pues por lo menos borrachera en español se puede decir mínimo de 20 formas, que las voy a enumerar para curiosidad Sobre los con los extranjeros para aprender el telespectadores, español. porque seguramente apostaría lo que fuera, que seguramente los que escuchen esta entrevista, pues dirán, mira, esa no la sabía, esa no la sabía. Seguramente. Bueno, por A ejemplo, ver. borrachera, curda, moña, beodez, merluza, que uno dice merluza, tía, ¿qué está hablando? Que le tiene una merluza. Y un extranjero diría, ¿dónde está la merluza? Es que la lleva en el estómago por intoxicación etílica. La turca, cogorza, tablón, tranca, trompa, manta, melopea, tajada, papalina, pitima, zamacuco, bomba, cuba, mamada, todos son... La palabra gato, por ejemplo, que mencioné antes, no las he traído porque si no sería aquí una apoteosis del español. Gato. La palabra gato tiene una serie de acepciones que se utilizan con significado diferente en la palabra. O sea, es la misma palabra. Sí. Esta no es que gato se dice de 20 formas o tal, no. Es la misma palabra según la frase en la que se utiliza la palabra gato tiene un significado diferente, claro, que no es el caso ahora de analizar. La palabra Dios, pues no digamos, la palabra Dios utiliza con diferentes significados. Incluso una palabra tan española como la palabra toro, estoy como un toro, o está como un toro, o en fin, una serie que tiene también 35 acepciones, en función de en qué frase y con qué significado se cita. Yo tenía una cosa, hay un libro muy interesante que les recomiendo, que en el prólogo, para hacer un panegírico del español y la riqueza del español, utiliza diferentes frases, refranes, dichos, etcétera. Lo menos empieza a decirlo, es un discurso que solamente y únicamente utiliza dichos, frases, refranes, modismos, etcétera. Todo el seguido. Y se entiende perfectamente. Una persona que no esté familiarizada con el español no va a entender ni la mitad. No. Porque claro... Se me viene a la mente aquel dicho que dicen lo agarraron con las manos en la masa. Exacto. Por ejemplo, si alguien que de habla inglesa o alemana que está aprendiendo español y escucha esto, piensa que es alguien que estaba amasando, claro. Pero no entiende el significado que nosotros le damos, pues, claro, por las palabras. Es tan rico que... Yo le voy a enviar, porque un día que tenga, no para otras entrevistas, por supuesto, pero no lo he traído porque era incomodísimo en la impresora, el libro, cuando tenía que copiarlo eso, porque es que es curiosísimo, es curiosísimo. Claro que sí, es maravilloso eso, el banco donde depositas el dinero, banco donde te sientas. Eso es más normal. Es más pequeño, pero hay ¿no? unas palabras que sí, qué enormidad. La verdad es que los españoles no nos damos cuenta de la riqueza de la lengua que tenemos, porque es un mérito. Y la gramática. En extranjero. La gramática por eso es más enrevesada. Tenía por aquí una chuleta, que a ver si lo tengo por aquí. No. Bueno,
el segundo presidente, Jefferson, el segundo presidente de Estados Unidos, ya a su hijo le dio un consejo que decía, dijo, tienes que estudiar el español porque te servirá de mucho en la vida. Ya el segundo presidente de Estados Unidos ya vio la importancia, es una cita clásica que habrá decenas de citas de este tipo. O sea Claro que sí. sí. Por eso es todo esto y sí, el idioma español como marca España también es importantísimo. Luego hay curiosidades también, hay curiosidades, pues que hay curiosidades, aquí tengo alguna, que, por ejemplo, sobre el español, aparte de lo que hemos comentado, porque hay un tema importante que es que se piensan que el idioma, la lengua, va con los territorios. Y eso es una confusión totalmente. Son propias de los territorios. Las lenguas no son propias de los territorios, sino de sus habitantes. Por eso el español es una lengua de comunicación internacional, como por ejemplo cuando fueron expulsados los judíos de España en 1492, el mismo año del descubrimiento de América por los Reyes Católicos, pues los judíos se llevaron la lengua española. La lengua española y lo siguen hablando. Claro. Y actualmente lo siguen hablando igual que los filipinos, por supuesto. Y luego hay cosas curiosas en otras provincias que, por ejemplo, en las provincias vascongadas, cuando se suprimió el bilingüismo, pues ocurre que y en Galicia el gobierno central obligó a que se mantuviera el bilingüismo. Y ocurrió una cosa curiosa, que es que cogió y, igual que en Galicia, se dijo, bueno, pues vamos si ahora tenemos solamente 3 horas de español, que ellos llaman castellano, pues vamos a coger y poner 3 horas más. Y se les ocurrió la estratagema, nunca mejor dicho, de decir, bueno, pues materias como la música, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que en gallego y en castellano, en español será lo mismo. Manualidades, que la profesora, manualidades, ahí no tiene que hablar mucho. Y manualidades y gimnasia, educación física. Hole hop, 1, 2, 1, 2. O sea, era una auténtica tomadura de pelo. Tomadura de pelo. Y en Vascongadas pues pasó algo parecido, o sea que, en fin. Y luego tenemos cosas tan curiosas como, por ejemplo, el Senado, que como Cámara Alta, que se está pidiendo desde hace tiempo, igual que las diputaciones, reconvertirlo. Y entonces allí que todo el mundo, aunque vengan de Galicia, vengan de Cataluña, vengan de provincias vascongadas o de cualquier otro sitio donde hay una lengua propia, pues utilizan el español. Y en cambio tienen traducción simultánea, que nadie utiliza. Algún despistado. Y esa broma nos cuesta al año a todos los españoles el que sus señorías, los señorías senadores, los SS, nos cuesta 1,5 millones de euros para un capricho. Con lo cual, con ese 1,5 millones de euros, se podría dar un subsidio anual de 420 euros a 3.515 parados durante un año. O sea, estos caprichitos de sus señorías o de quien sea, la empresa que lo ha instalado, podría significar, si no lo ahorrábamos, podría significar lo que acabo de decir. Estos son pequeñas. Bueno, de esto se podría escribir conferencias y libros enteros curiosos, ¿no? Y ahora que estando aquí en España, yo he convivido con personas americanas de otras partes diferentes. Por ejemplo, yo soy de Guatemala, pero de Perú, de Colombia, y hablando así, nos hemos dado cuenta que incluso siendo latinoamericanas, hay diferencia, siendo español,
hay diferencia en el significado de las palabras. Por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando la palabra arrecha, lo digo porque en Guatemala quiere decir alguien muy trabajador, muy trabajadora. Se usa una persona arrecha, es alguien que es muy, trabajador y que no anda viéndole nada para hacer el trabajo, lo que tenga que hacer. Sin embargo, en la misma Centroamérica, en otro país de Centroamérica, esa misma palabra es una mala palabra. Claro, eso pasa mucho. Y sí, es increíble, siendo el español. Sí. Nos entendemos, pero hay a veces palabras que en un lado significan una cosa y en otro digamos, otra. por ejemplo, con Argentina también. O sea, es por eso he dicho, cuando decía estas palabras de la borrachera, que era sin tener en cuenta lógica o operario, sin tener en cuenta los americanismos. Los americanismos. Claro. Que luego hay de todo. Es... Por eso hay la Real Academia guatemalteca, argentina. Claro, en cada sitio tiene su Real Academia. Pues qué lindo que el español sea tan florido, tan precioso, y qué lindo que estés con nosotros aquí. Y lo único que lamento es que el tiempo se nos volvió a acabar. Muy bien. Pero aquí están las puertas abiertas, José Antonio, para cuando quieras venirnos a visitar. Y ha sido un placer y muy instructivo todo lo que nos has podido hablar de esta preciosa lengua que es el español. Pues muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición. Lindo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Solo déjame mirarte cara a cara y perder